Este libro, Recursos Naturales y Globalización, Petróleo y Venezuela como ejemplos, ¿en qué se diferencia de sus anteriores publicaciones, tomando en cuenta que usted en cierta manera, y yo parafraseando uno de sus libros, siempre ha abordado el tema de la cuestión petrolera y sobre todo en el caso venezolano? La diferencia es que yo logré ahora concluir y incorporar toda la problemática venezolana en el desarrollo del mundo, en la globalización. O sea, no es solamente el problema qué política petrolera queremos tener, sino qué política petrolera debemos tener, podemos tener en el contexto nacional. Entonces, el enfoque teórico va mucho más lejos. Los anteriores estaban más nacionalistas. Esto es, en ese sentido, positivamente menos nacionalista y ubica más objetivamente la problemática venezolana como una problemática que existe en muchos países y que es común a todos los recursos naturales. A su criterio, la apertura petrolera a finales del gobierno de Chávez y ya con Maduro siguió avanzando. Bueno, Chávez nunca cuestionó la apertura petrolera. Lo que pasa es que se renegociaron los convenios operativos, porque en realidad eran convenios de producción que no eran operativos, entonces tenían que seguir legalmente otro esquema. Y del otro lado, en cuanto al control del Estado, los convenios de asociación, el control del Estado tenía una interpretación inaceptable en estos convenios, y esto también se revisó y se fue a hacer una participación mayoritaria. Pero en principio, Chávez no cuestionó la apertura petrolera y siguió avanzando en esta línea. Hay una parte que también usted se refiere al rol que se le delegó a PDVSA como ente regulador. Eso no pudo ser corregido con la ley de hidrocarburos del año 2001. Una vez que hubo nacionalización y tal como se hizo, simplemente la importancia del ministerio se anuló y se puso en el centro del acontecer Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela administrando el recurso natural. Y entonces viene una ley que le contradice en realidad, que trata de recrear la condición pre-nacionalización, pero las condiciones políticas no están. O sea, está bien que la ley le da tal y tal poder. Todo el mundo escucha lo que dice PDVSA. O sea, todo el mundo está enfocado hacia PDVSA y es PDVSA el centro del acontecer petrolero. Y esto no cambió con el presidente Chávez. Y no cambió con esta ley, porque no es una ley que iba a cambiar el centro del poder. Así no. Para cambiar el centro del poder, hubiera debido, en primer lugar, eliminar cualquier papel de PDVSA en el otorgamiento de concesiones. Eso tenía que ser el trabajo único y exclusivamente de una institución como lo había sido el ministerio antes, ¿no? Y la misma PDVSA se hubiera debido someter a esa ley y a pasarse sobre un sistema concesionario. Eso no ocurrió. Ese rol regulador de PDVSA no se exacerbó durante los 10 años de gestión de Rafael Ramírez en el doble cargo de ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Y en principio tampoco cambió con Chávez. El centro del acontecer era el ministerio, el PDVSA. Y eso no cambió. Entonces, bueno, no había nada que hacer. Me llama la atención este hecho de que Ali Rodríguez, tomando en cuenta toda la trayectoria que tenía y a quien se le consideraba como el mentor en materia petrolera del presidente Chávez, no sé si eso fue cierto o no, quedaba fuera de las reuniones que se daban y predominaba era la presencia del presidente de PDVSA en esas reuniones con el presidente. Eso se dio de esa forma así con el presidente Chávez. Tal cual, tal cual. Y con la grosería del caso. O sea, llegaron y los arrinconaron por allá y no salieron para que la prensa no se entera, que ni siquiera fueron admitidos a la reunión con el presidente Chávez. ¿Por qué es importante que se tenga una tasa fija de regalía? Simplemente hay un problema. Yo cobro una renta diferencial. Mi tierra es más productiva que otra y cobro por esa diferencia.
Aparte de esto, yo opto por recurso natural como tal. Así como el inversionista dice, yo no voy a invertir si la expectativa de ganancia no es 15%. El dueño del recurso natural dice, yo no voy a permitir que tú produzcas petróleo si mi expectativa no es por lo menos 30% de regalía. Entonces, es que yo quiero que me paguen por el recurso natural en primer lugar. Pero en segundo lugar, si todavía hay ganancia excesiva, viene el impuesto a renta, lo que usted quiera. Y esto es la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay arrendamientos privados. O sea, el recurso natural pide una renta por sí, por derecho propio. Y por eso es importante que está el ministerio o que está el dueño del recurso natural encargado de su administración. A mí no me explotan mi tierra, sino me garantizan como mínimo una renta de, digamos, 30% de regalía. ¿Usted defiende la importancia de esa tasa de regalía, que ese rango entre 20 y 30% que consagra la ley de hidrocarburos para futuros proyectos? No tengo ninguna duda. En general, la tasa de regalía es una cosa muy estable. Entonces, uno ha decidido, con este saldo de los precios que se dio en los años 70, finalmente hemos duplicado la tasa de regalía de la vieja ley. La vieja ley, la tasa de regalía era un sexto. Ahora la pusimos en 30%, pero flexible hasta 20%. La vieja ley era flexible de un sexto hasta 1%. Entonces, no, entre 20% a 30%, 30% a 20%. Es el mínimo. Debido al paro, se hizo inminente la entrada del sector militar a PDVSA y eso nunca logró revertirse. Que yo sepa, no, nunca se revertió. En los años que yo conozco, no. Lo que pasó, que desde luego el paro podría terminar razonablemente con votar los 100, máximo 100 altos ejecutivos de PDVSA responsables por el paro. Pero el gobierno votó 18,000. Es decir, se perdió un enorme capital humano que estaba ahí a favor de PDVSA, se sacó. Y los militares vigilaban que no se podía volver a integrar a nadie. Entonces fue un golpe mayor contra PDVSA. Por los militares ahora impidieron que haya una política de salvar el capital humano. Lo que se perdió en capital humano en el paro es enorme. Y tiene la consecuencia a largo plazo de la decadencia, la inflación, la decadencia, la producción, los accidentes, etc. PDVSA perdió un capital humano irreparablemente en el paro. O sea, se fue perdiendo el capital humano y se fue haciendo una política petrolera chavista cuando necesitábamos una política petrolera nacional. La vigencia de las empresas mixtas vence el 2027, si mal no me equivoco, por lo que yo tengo referencia y por lo que usted menciona aquí. No es como ya hora de que en el país se aborde qué va a pasar después del 2027 con esos contratos de empresa mixta, si hay que revisar el esquema. Pero evidentemente eran contratos, ya pasaron muchos años, ya es tiempo de pensar si se renuevan, no se renuevan, qué se hace, qué sé yo, no sé. No sé lo que pasó con esto, no lo sé. A criterio de usted, ¿qué debería hacerse con esas empresas mixtas? ¿Una renovación, una revisión del esquema como tal? Tenemos un país que colapsó, implotó. Eso es lo menos, o sea, no podemos ni siquiera llamarlo una crisis. Tenemos un país, una nación que implotó, ¿sí? Una implosión del país. Y habría que preguntarse en qué se originó esta implosión. Y ustedes, con sus preguntas, etcétera, buscan el periodo de Chávez. Y yo opino que la crisis que nos lleva a la implosión empezó mucho antes. Empezó con la nacionalización. Nosotros tenemos que cambiar la ley de hidrocarburos cuando los venezolanos estamos de acuerdo en hacerlo. Y desde un punto de vista venezolano. Y esto es muy diferente. En ese momento que usted estaba como viceministro de hidrocarburos, este tema del subsidio de la gasolina, de los combustibles, nunca se abordó. Ahora, mi punto de vista al respecto es que lo adecuado hubiera sido subir el precio del mercado doméstico a niveles nacionales para poner fin a todo contrabando. Lo razonable es subir los precios, subir los impuestos a la gasolina, a los derivados, pero bajar otros impuestos a la par, coordinarlo. Nadie quería hablar de esto en ningún momento, porque estar a favor de precios mayores es como estar contra el pueblo. A nivel nacional es imperdonable para el resto del mundo ver que en Venezuela el precio de la gasolina es prácticamente nulo.
cuando el mundo entero está preocupado por la política verde, hay que reducirla. En nosotros, si queremos vivir en este mundo, tenemos que formar parte del problema del medio ambiente. Usted hace el señalamiento que, digamos, usualmente cuando la gente habla de contrabando, la imagen que hay es los pimpineros, todo ese cruce vía terrestre, ¿no? Pero cuando da la cifra, habla que las cifras que se manejaban dentro de PDVSA, que estábamos entre los 100 y 150.000 barriles diarios, comenta que ese volumen solamente se podía explicar si había un contrabando marítimo. Nunca hubo, o por lo menos en el momento que usted estuvo, una acción contundente para intentar frenar ese contrabando marítimo de gasolina. ¿Quién piensa usted que son los contrabandistas? ¿Gente cualquiera? Yo no creo eso. Son gente que está en la estructura de poder. ¿A su criterio es factible recuperar esa capacidad gerencial de PDVSA? ¿Es recuperable PDVSA? ¿O cualquier cambio, modificación estructural parte de crear algo nuevo? Fíjese, el problema de recuperar PDVSA y de recuperar el país es, en primer lugar, un problema del capital humano. La capacidad de absorción de capital depende de la productividad del país, de su capital humano. El capital humano ha ido disminuyendo desde la nacionalización. Por primera vez Venezuela empieza a perder gente. Desde los 80, más gente sale de Venezuela que entra. Y eso se agravó con Chávez. Entonces el capital humano fue disminuyendo porque los primeros que emigraron fueron los que tenían trabajo en el exterior. Entonces, si usted quiere recuperar a PDVSA, yo quiero saber dónde toma usted el capital humano. Yo pienso que no lo tenemos. ¿Usted diría que Rafael Ramírez apoyaba esas decisiones del presidente Chávez o intentó persuadirlo de algunos errores? Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente Chávez de repente tiene urgencia de más ingresos. Entonces, en vez de pagar a los socios, se pagó al presidente de la República el dinero que le... Y ahí empezó el endeudamiento de PDVSA. O sea, quien endeudó PDVSA fue el periodo de Chávez. Hasta ese momento, PDVSA no tenía deuda significativa. La deuda era del gobierno. Pero nadie alertó al presidente Chávez de las consecuencias negativas que podía tener ese endeudamiento de PDVSA o de las implicaciones que tenía este esquema que se hizo del fondo chino. Yo estuve en Miraflores cuando los chinos propusieron ese fondo para la política de desarrollo. Eso fue después de haber expropiado a los chinos con la revolución, ¿no? Y entonces vinieron altos representantes del gobierno chino y ofrecieron un fondo pesado para que la política desarrollada del país, o sea, lo mismo como la gran Venezuela, ahora la Venezuela, una potencia, qué sé yo, ¿no? De nuevo, esta política de mucha inversión, etcétera, que no iba a ninguna parte porque no tiene capital humano, ellos lo ofrecieron. Y yo vi al presidente Chávez encantado de recibir una oferta de crédito. Ese mismo día yo llamé a un amigo que lo mencioné en el libro, Juan Carlos Buey, y dije, mira, Juan Carlos, perdimos. No hay nada que hacer. Nos seguimos endeudando. ¿Usted se siente arrepentido de haber estado vinculado al gobierno del presidente Chávez? No, en absoluto. En el libro Recursos Naturales y Globalización, Petróleo y Venezuela como ejemplo, indiscutiblemente que en varias partes, pues, el peso de lo que es el periodo gubernamental y está centrado en la figura del presidente. Isaías Medina Carita, Betancur, Sí. Carlos Andrés Pérez, Caldera, Hugo Chávez. ¿Por qué la omisión de Nicolás Maduro? Bueno, porque cuando empecé a escribir el libro hace unos cuantos años, yo subestimé totalmente lo que me iba a costar. Y ahí me propuse que yo voy a terminar el libro para el año 2013. Entonces yo quería tomar distancia porque a partir de ese momento no sé muy bien qué pasa. Y además yo no vi nada nuevo, sino yo vi la decadencia continua. O sea, con toda la diferencia que uno puede ver discutiendo Hugo Chávez y Maduro. La crisis venía. Lo que pasa es que Chávez se murió a tiempo. ¿Usted se siente perseguido por la administración de Maduro, por el chavismo? A lo mejor por su amistad con Rafael Ramírez. No.
con el gobierno lo que pasó, que ¿cómo se llama? El fiscal general que hizo un escándalo en la televisión contra mí, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, realmente nunca me ha acusado de nada. Hice un escándalo público, yo nunca recibí un email, ni una carta, ni nada. Mi email es el mismo desde hace 30 años, 40 años. Además, yo era aquí jefe de una filial de PDVSA en Viena, ¿no? Entonces, yo no sé que si Saab estaba actuando en nombre de PDVSA, qué sé yo, y qué papel tenía el gobierno con esto, ¿no? Pero más allá del escándalo que formaron de mi persona, más nunca han hablado de mí. Y del otro lado, no hay manera de encontrar algo de mí. Yo nunca firmé un cheque. Yo nunca tuve que ver con un solo negocio. Yo estaba de viceministro dedicado a ver cómo funciona el sector petrolero. Entonces no hay nada contra mí.